rompen la cadena al medicamento. Y le rompen la cadena y lo degradan al medicamento. Ya vamos a hablar la otra también de estabilidad, otra clase. Le rompen la cadena, rompe y ya no hay actividad. Y eso es lo que hace el microbio, ¿no? El microbio rompe y obviamente que son nuestras defensas, no le da a veces el tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es otra materia, ¿no? Ves que ustedes llevan en microbiología. Pero nosotros en la parte de control tenemos que analizar que el medicamento esté intacto y haga efecto. Pero cuando los pacientes están en terapia, si el medicamento se ha degradado, si yo no le estoy controlando, por eso hablamos de estas técnicas de validación para hacer los análisis, entonces ese medicamento a veces varía de una marca a otra marca. ¿Y por qué varía? No debería variar. Paracetamol es paracetamol. El oro es diferente. Bueno, hay oro diluido, oro 14, oro 16, oro 18, 24 quilates, ¿no ves? Entonces, pero el medicamento no puede, tiene que ser de una sola calidad, tiene que ser 100%. Inclusive, hablamos más allá, vamos a hablar sobre el T90, digamos, ¿no? Hasta la farmacopea nos permite hasta un 90% para los de amplio margen terapéutico y para los de estrecho margen terapéutico nos permiten solamente hasta un 95%, pero a eso le van a restar a ustedes el otro día en la práctica. Les he explicado que, por ejemplo, si de la fiabilidad el desgaste no puede ser mayor al 2% y en peso la variabilidad no puede ser mayor al 5%, 2 más 5, 7 y por inestabilidad no más de un 2%, vamos, 9. Entonces, los de estrecho de margen terapéutico tienen que ajustarse también esas variables, porque estoy restando y me quedo con 90%. Entonces, y fuera de ese margen, eh, que se acuerdan de la conferencia que les he dado, entonces sobre el 90%, asistieron a la conferencia de la Sociedad Sí, Científica. doctora. Ya, de eso, por ejemplo, entonces tienen que saberla bien, voy a darles otra. Esa misma me han pedido que la dé en Cochabamba porque es bonita, ¿no? Bueno, entonces baja la concentración y el problema es que cuando está su paciente, porque nadie muere sano, van a tener en algún momento que atender a un familiar de ustedes o cuando estén trabajando también en hospital y van a decir, ¿y por qué de esta marca? Mis pacientitos han muerto, porque se mueren. ¿Y por qué si yo pongo esa otra marca no se mueren? Por ejemplo, Alice, ¿lo conocen a Alice en Ítalo ustedes? Sí, doctora. Sí, Y doctora. él estuvo en terapia, estuvo intubado. Sus glóbulos blancos, estaba con una pancreatitis. Él es un milagro de vida porque muy pocos se salvan de las pancreatitis. Sus blancos empezaron, él salió, cayó y ¡tac! Con un cólico y fue al hospital, ¿no? Entonces los blancos empiezan a subir porque obviamente empieza a digerirse el páncreas. Era 12.000, 15.000, 20.000, 22.000, o sea, y claro, el paciente pasa y entra en coma, ¿no? Entonces, y los antibióticos que estaban dando era, por ejemplo, no me acuerdo si era imipenem, yo creo que habría sido imipenem porque el meropenem tal vez en ese entonces no se usaba mucho, no recuerdo si era imipenem o meropenem, ya, pero era, digamos, el que de una X marca que era, digamos, económico. Entonces cambian de marca, se dan cuenta ustedes que es lo mismo, cambian y empezaron a bajar los blancos y se salvó. Entonces, pero es porque estábamos encima de él. Estábamos su esposa, que es farmacéutica, estábamos nosotros, entonces dijimos, no nos baja los blancos. Me acuerdo, yo estaba encima, él trabajaba, yo era directora de carrera, y entonces digo, pero ¿cuánto están sus blancos? Me pasaban los blancos, no está funcionando el antibiótico. Y a veces, digamos, también la observación es el antibiótico, pero o sea, también las bacterias son muy resistentes y a veces el médico también no deja al farmacéutico hablar. Por ejemplo, mi hermano también tuvo sepsis por un problema de un derrame y bueno, y se murió, pues, ¿no? Entonces, porque no nos deja a veces, pero ustedes que van a entrar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me voy es de que me quedó, ¿no? Eso de que si era la marca, qué marca, si hemos cambiado de marca, pero en el caso de Elisen Ítalo, pudimos, porque la clínica era privada, en cambio mi hermano estaba en la Caja Nacional.
entonces no le dejan mucho. Y bueno, entonces lo que pasa entonces que son muchas variables que no se hizo el adecuado control, que se degradó, etcétera. Entonces, cuando lleven esta materia, ustedes piensen que un paciente se salva o se muere, sencillamente. Entonces, por eso están ustedes acá, para dar si bien le hablaba yo con el padre castellano, le digo, yo quisiera tener, como dice, un granito de mostaza, un granito de lo de él, le digo, ¿no? Entonces, conversar con una persona espectacular me levanta, ¿no? La autoestima, me dice, no, pero a veces Dios lo coloca a uno donde uno debe estar, ¿no ves? Y a ustedes también, Dios los va a colocar donde ustedes deben estar, en una oficina de farmacia, pero no despachen por despachar, o sea, vean, digamos, sus pacientes, porque en las cajas se puede ver la historia, se permite, digamos, sean curiosas, hagan investigaciones en las cajas o en el lugar donde les toque, aunque sea un barrio, de qué murió, por qué, qué bacteria tenía, qué fue, o sea, qué medicamento, de qué marca. Entonces, los métodos, ahora volviendo ya a la validación, o sea, siempre ya que se quiere implementar un método, no sé por qué se hacen, precisamente pues para garantizar que los pacientes vivan y el medicamento que vamos a consumir nos sirva. Si es, por ejemplo, para uno que tiene problemas psiquiátricos, sirva. ¿No ve? Entonces, primero, obviamente, debemos demostrar, dice acá, ¿no? Que el método, quiere decir el método que nosotros estamos usando para hacer el análisis a ese medicamento, cumpla con ciertos criterios o características de funcionalidad. O sea, que nos permita, sí, digamos, analizar la calidad de ese medicamento. Si yo le digo por neutralización, por óxido de reducción, por un espectrofotómetro, por un cromatógrafo, dependiendo de cuál es el método que nos da los parámetros que vamos a hablar en este momento. Por ejemplo, que el método cumple, digo, características de funcionalidad, vamos a decir que el método está validado. Entonces, sí puedo analizar. Ahora que van a hacer en la otra materia de farmacia industrial, yo debería, tengo los de control, hacerlos ahí que hagan sus controles hasta los que no llevan industrial, ¿no ves? Estoy pensando que les hagan los de control, solo los controles. O sea, para que ahí se hace, o sea, se hace un ciclo completo, digamos, ¿no? Entonces, porque ahora ya que van a hacer sus productos, la que llevan industrial, dicen, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer mi análisis? Entonces, la metodología, por ejemplo, para analítica, va a ir obviamente por jerarquía, ¿no? De lo general a lo particular. Entonces, vamos a ir de lo amplio para luego ir ya a ir a lo más pequeño. Me recuerdo que los amigos de la UNSA, profesores de la UNSA, como trabajé yo en industria farmacéutica, ya uno cuando lleva esta materia se vuelve muy exigente para todo, hasta para su vida personal, a veces ya exageramos, ¿verdad? Como, no sé si ustedes ven esos programas de los cochinos y de los limpios. Los cochinos son extremadamente cochinos y los limpios son extremadamente y exageradamente que se lavan a cada rato. Y ya se vuelve como en un problema, digamos, ¿no? Y juntan a un limpio con un cochino, entonces, para poder bajar, ¿no?, los niveles de exageración. Igual uno de control de calidad, de control se hace demasiado exigente y me dice, lo que pasa, Blanca, que te has vuelto o sea, con la parte de los resultados cuando hemos hecho algún trabajo de investigación en conjunto, te has hecho demasiado exigente porque uno a la milésima del error, a la milésima. Y así tiene que ser el analista, a la milésima. Como son demasiados ustedes, y vuelvo a decir, a copiarme de la estrategia de Dante, a veces la balanza están descalibrada, no las podemos calibrar porque son muchos, y las balanzas van de un lado al otro, ¿no? Y en la parte de control de calidad, prohibido es mover una balanza, prohibido porque vienen a calibrar y se hace, digamos, un cuaderno para calibrar
y si se mueve hay que volver a calibrar y documentar esa calibración. Entonces, pero es imposible que nosotros, porque, claro, son tantísimas materias, llevan ustedes 30 materias, o sea, tendríamos que tener 30 laboratorios más bioquímica, más otras 30, unos 50 laboratorios solamente tenemos en el laboratorio académico, son 18 y dos de, o sea, en realidad son 14, 12 laboratorios nomás que están ocupando. No, eran 20 menos 2 4 sí, son 18 laboratorios, 18. Entonces vamos a ir de lo general. Tenemos una técnica, vamos a ver por qué método vamos a hacer. Por método de volumétrico, método espectrofotométrico, método cromatográfico. ¿Y cuál va a ser el procedimiento que vamos a hacer? Así como cuando se hace una crema, un jarabe. Primero pesar, luego mezclar en agua, luego en tal, el número 1, el A mezcla en B, el C en el D, etc. Ese se llama procedimiento, realizar un análisis. A veces decimos, o sea, la vida es todo un protocolo, decimos un protocolo para, mucho protocolo, o sea, mucho protocolo. Entonces, porque imagínense lo que tiene que pasar, hasta en nuestro léxico está, ¿no ve? Ay, demasiado protocolo, porque un protocolo es largo, ¿no? Y además es bien documentado, se vuelve demasiado, pero en la parte de análisis así debe ser. Es una técnica. Una técnica es un principio científico que puede ser útil para suministrar información sobre la composición de una muestra. O sea, tiene, digamos, información que nos va a dar referencia de cómo vamos a hacer nuestra análisis. Es una técnica, ¿no? Una técnica. Entonces, es un documento científico. Y un método es la adaptación ya de una técnica para un propósito específico. Por ejemplo, tengo yo mi técnica y voy a ver por qué metodología la voy a hacer. Vuelvo a decir, la voy a hacer por cromatografía, por espectrofotometría, por volumetría. Entonces, ese es el sitio específico. Y un procedimiento consiste ya en la información escrita necesaria para la correcta utilización del método. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 10, etcétera. Ese es el procedimiento. ¿Ya? El protocolo ya es una serie de direcciones precisas y definitivas que deben seguirse si se quiere que los resultados analíticos se acepten para un propósito específico dado. O sea, ya es todo englobado. Entonces, es todo lo que comprende para, obviamente, todas las direcciones para que deben seguirse, si en este caso nosotros queremos que sean resultados fiables, seguros. Si no, no del protocolo. Todo el protocolo. Hasta para cuando ustedes le han ido, si las mujeres, a visitarle, a conquistarle a su casa, a pedirle, por favor, quiero estar con su hija, quiero salir, todo un protocolo, ¿no ves? Entonces no va a ir de short, ¿no ves? El visitante tiene que ir, chico también, bien, bien, no digo súper elegante, protocolo. Sin embargo, tenemos la técnica, el método, procedimiento y protocolo. ¿Qué voy a validar? La técnica, ¿qué voy a validar? El método, el procedimiento, el protocolo, ¿válido? ¿Los resultados o no válido? A ver, nos vamos a hacer esa interrogante. Entonces, todo se debe validar. No es necesario tener, obviamente, las etapas, en este caso, para el desarrollo de un método analítico. Primero ustedes que si les doy un trabajo, tienen que hacer la investigación bibliográfica, definir las condiciones de trabajo. Reactivos, tengo los reactivos, tengo estándares de referencia, qué equipos voy a utilizar, qué personal
está capacitado, ¿cómo voy a hacer el mismo muestreo? Luego voy a desarrollar la metodología, ¿no? La metodología, voy a encontrar las condiciones analíticas óptimas, un método bien desarrollado, voy a medir rápidamente. Se estandariza el método, debe hacerlo, será el tiempo y recursos, obviamente, que sea preciso, que sea exacto. Luego, obviamente voy a demostrar que el método es confiable y reproducible a la entrega de los resultados. Entonces, solo así voy a considerar que está validado, donde obviamente podemos verificar y transferir todo este protocolo de documentación para decir que mi método está validado. Todos mis resultados son validados. Entonces, si vemos desde el punto de vista de los resultados, si yo les dijera, a ver, a la que me valide un meropenem, a la que me analice meropenem, un colistin, que son los que usan en terapia, etcétera, va a tener un 100, yo sería feliz, ¿no? Si podemos. El problema es, o sea, dónde encontramos los patrones, ¿no? Le salía clarísimo también. Entonces, los resultados, al final lo que queremos son los resultados. Si es en un hospital, ¿qué quieren? Que ese paciente, esa bacteria que lo estaba acá, si es sensible, ¿no? Ahora hay bacterias ya resistentes hasta el colistin. Ayer estaba leyendo porque decía, me gustaría darle a mis alumnas, pero el problema, vuelvo a decir, si les doy aunque sea, qué sé yo, por el A, B, C, D, E, digamos, que sea por grupo, solo el patrón de referencia, una técnica, ya les saldría pues caro, ¿no? No les daría sus recursos, porque la facultad no tiene, no hay, no, lastimosamente. Bueno, entonces los resultados necesitamos nosotros tener que vamos a cualificar, qué parte vamos a cualificar, qué se valida, qué se cualifica, cualifica qué cosa, qué se calibra, cuáles son los que se calibran. Eso sí saben calibrar ustedes, ¿no ves? Y hay balanzas hay pesitas de calibración que han sido, digamos, dadas por el Instituto de el IPNORCA, ¿no? Que son las que certifican. Entonces, tienen diferentes formas de definir qué es validar. Validar es verificar documentalmente que un método o proceso hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, nosotros, como estamos dentro de una industria farmacéutica, que es lo que nosotros vamos a producir, podemos validar hasta para fabricar zapatos. Entonces, ¿no? La validación farmacéutica es garantizar que los medicamentos cumplen con los estándares o normas de identidad, calidad, pureza, estabilidad. O sea, se incluye validar todo, o sea, material instrumental, sistemas, hasta de sistemas de cómputo. O sea, todo se valida. Imagínense, todo, hasta los software. Bien. Otro concepto de validación desde el punto de vista analítico es el establecimiento de la evidencia documental de que un procedimiento analítico conducirá con un alto grado de seguridad a la obtención de los resultados precisos y exactos dentro de las especificaciones y los atributos de calidad previamente establecidos. Por ejemplo, la validación es un proceso por el cual se establece mediante estudios del empeño del método analítico, cumplen con los requerimientos para la aplicación analítica propuesta. O sea, ¿qué cumplen? En este caso, obviamente, vamos a ver el desempeño del método analítico. Otro autor, Quattrocchi, por ejemplo, indica que la validación es la evidencia, o sea, ¿dónde está la evidencia, ¿no?
experimental y documentada sobre la consistencia y funcionalidad que se ha aplicado para el mismo sistema y la misma matriz. Y vamos a hablar de matriz enseguida. ¿Qué quiere decir matriz? No la matriz de la mujer. Ya no, eso no. La validación de un método analítico se relaciona fundamentalmente con la identificación de las fuentes potenciales de error, la cuantificación de los errores potenciales en el método. Por ejemplo, cuando van a hacer análisis de un producto farmacéutico, uno de los factores potenciales de error es la balanza, porque la balanza generalmente no está bien calibrada porque se traslada de un lado al otro, no está fija esa balanza. Además que los estudiantes, ahorita la facultad tiene en farmacia deben ser mínimo unos 2.500 mínimo 2.700, ¿ya? Entonces, imagínense lo que pasa usando esa balanza. Todavía alumnos de cuarto año, yo a veces encuentro, no sé, no miran la sensibilidad de la balanza ni la capacidad. Es como que a ustedes, a un niño, yo les haga que me alce, un niño de 6 años. ¿Un niño de 6 años me puede alzar? A ver, le pregunto a ustedes. ¿Están durmiendo? No, doctora. ¿Me No, puede alzar un doctora. niño de 6 años? No le puedo alzar, doctora. Ah, doctora. ¿Y qué es lo que hacen cuando ponen en la balanza? La balanza analítica, ¿ah? La analítica dice capacidad, dice hasta 200 gramos. Entonces, para que no se freguen estas balanzas analíticas que son caras, cuestan casi 4.000, 5.000 dólares por si acaso. Entonces, para que no se freguen, uno tiene que pesar sobre la mitad de su capacidad, la mitad. ¿Ya? Entonces, hasta debemos pesar hasta 100, no más de 100. Pero los alumnos ahora, ¡pum!, le ponen un frasco así grande de 1 litro de vidrio. ¿Ustedes han visto pesar así, no ven? ¿O estoy mintiendo? ¿Han visto alguna vez? Sí, 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 Horrible, ¿no ven? Entonces, pobre balanza, está toda, ya, o sea, no duran, pues, o sea, las balanzas como los estudiantes así, está terrible, ¿no ven? Pero bueno, hacemos los esfuerzos, ¿qué más se va a hacer? O sea, no, ni en Europa, digamos, también, el alumno lo botan, pues, a veces. En Estados Unidos son ningo de cámara, de ningo. Eso pudiera ser un factor de 0, ¿no ve? Pudiera ser 0, se pone. Pero nos tenemos que respirar hondo, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, pero a veces me duele a mí cuando veo una balanza. ¡Ay! ¡Ay! Que me duele, pobre balanza, como cuando un niño, que una persona de 100 kilos se eche encima de un niño. Así. Igual que el ascensor, digamos, ¿no? ¿Por qué no está, digamos, para los estudiantes? La flojera yo en el cuarto piso, porque se ponen, dice capacidad para 4 personas y se meten 6, ¿no? Y cada vez se frega, cada vez se frega, ¿no? Y el otro igual, entonces, porque no da la capacidad. Entonces, tenemos que ver esas fuentes potenciales, la balanza. Además, el material de vidrio. El material de vidrio viene, por ejemplo, las buretas, vienen las probetas, o sea, las pipetas. Y las pipetas tienen su marquita, las aforadas, ¿no? Y las no aforadas, las de doble aforo. Eso debieron haber llevado ya seguramente ustedes en analítica, donde estas pipetas y todo eso polulan por la otra carrera, donde cuando se esteriliza, el material cuando está a una temperatura se extiende, se distiende. Entonces se descalibran también esas mismas pipetas. Entonces, para la parte de control de calidad, cuando ya se trabaja en una industria farmacéutica, no puede ir más que para control, nada más. ¿Me entiende? Nada más. Porque se descalibran si usted lo mete a la estufa. Me acuerdo que una vez hicimos la parte de potencia de antibióticos, hemos hecho un control de calidad.
como investigación. Estaba pensando a ustedes darle eso de potencia de antibióticos, un tema espectacular para la FER. Hicieron en otro año otras alumnas. Y el problema es de que agarraron, me pusieron hasta para esterilizar el balón aforado, digamos, con su tapón de goma. Y la cuestión prestaron de laboratorio. ¿Cómo no? O sea, es que no nos dijo, me dice. No nos dijo que no podíamos tener tapón de goma. Todo el retiro, el taponcito de goma, que tiene algunos tapón, estar en Estados Unidos y la traiga, pues, ¿no? Unos $1000 para hacer, o para usar un patrón de referencia. Es caro, ¿no ves? Para darle a cada grupo. ¿Podrían gastar así? Difícil, ¿no ves? ¿Qué dicen ustedes, no ves? Pues por eso es que es difícil, a veces las investigaciones son caras. Entonces se tiene que tener patrón de referencia, entonces otro factor de error, etcétera. Y así vamos sumando los errores. A veces hemos hecho análisis y los alumnos dicen, están mal, sacan 130% del principio activo. O sacan menos. En la preparación de los reactivos, del hidróxido de sodio, etcétera, la pesada, el mismo reactivo, si se aforó bien, no se aforó bien, etcétera, se pesó correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos factores que se van arrastrando, ¿no? Y arrastrando. Entonces, la variación describe en términos matemáticos y cuantificables las características de desempeño de un ensayo en particular. La variación de un procedimiento es el proceso para determinar la confiabilidad de una metodología analítica dada para producir resultados analíticos útiles. Un método válido para una situación puede no serlo para una segunda. Vale decir, por ejemplo, si yo tengo mi metodología validada para ampicilina, que tiene el 6 anillo 6-APA, entonces yo hago para amoxi, la ampi la tiene en posición orto y el oxidrilo y la amoxi está en posición para el oxidrilo. Probablemente tendría que ajustar el método, porque son los mismos anillos que estoy persiguiendo para 6 anillo penicilínico, digamos, que estoy persiguiendo para valorar y cuantificar. Pero puede no serlo, digamos, ¿no? Entonces hay que revalidar o hay que volver a validar, depende de los resultados de la validación. Y vamos a ver los parámetros de la validación. Entonces, ¿qué método voy a validar? ¿Cuál? Entonces es importante ver el alcance, el método completo, o sea, preparación de la muestra, la medida, hasta los software, porque a veces ya vienen paquetes, como por ejemplo en la parte de bioquímica. Por lo menos los de farmacia, sin discriminar a bioquímica, saben cómo se prepara todo. En bioquímica hay problemas. Usted le dice que, por ejemplo, para lo de la pandemia, dice, no se mide en valor del cutoff. ¿Y qué es el cutoff? Es que el cutoff es cutoff, punto, así. O sea, porque le dan un factor, pero no saben sacar el factor. Ustedes para cuantificar van a saber hasta encontrar el factor. O sea, cómo van a encontrar el factor para poder, obviamente, sacar la cantidad de principio activo. Entonces, se debe excluir, obviamente, en este caso, la toma de muestra, digamos, ¿no? Entonces, todo intervalo de concentraciones, o sea, debemos tomar en cuenta para, obviamente, por ejemplo, ver si el método es preciso, para ver, ¿no? La concentración que nos va a arrojar el resultado. Sobre todo intervalo de matrices. Entonces, la matriz es todo lo que viene a formar parte de una fórmula farmacéutica sin el principio activo. Por ejemplo, si yo tengo píldoras anticonceptivas, la matriz tiene que ser todo lo que forma parte del mismo comprimido chiquitito en forma de píldora
el almidón tal vez tenga agente aglutinante, deslizante, lubricante, todo lo que va a formar ese comprimido sin el principio activo. Ahora, el comprimido de paracetamol, lo que tomamos paracetamol para cualquier cosa. El paracetamol tiene el principio activo, pero no es puro paracetamol el comprimido. Para poder formar el comprimido, tiene otros constituyentes. Entonces, esos otros constituyentes se llama matriz. Entonces, el principio activo, obviamente, más la matriz, forma ya la forma farmacéutica. Entonces, matriz más principio activo, resultado, forma farmacéutica. Entonces, para poder, digamos, cuantificar, para poder validar una técnica, tenemos que primero hacer aparte la matriz y aparte el principio activo. Según la 17025, los laboratorios deberán validar los métodos no estandarizados, los métodos diseñados y desarrollados en el laboratorio. Por ejemplo, la USP, ya son métodos que son validados. Ahora, si yo voy a modificar la columna, puedo yo modificar los de la USP, pero tengo que volver a validar. Si no tengo mi columna, me dice una columna en fase invertida, una L30. Ay, pero no tengo más que una 24. Tengo que revalidar. O me Ya. dice los reactivos que voy a utilizar para la fase móvil. Su audio, por favor, niña. Ya, el audio para que no nos pongan en silencio. Ya, cualquier cosita me dicen si no entienden, ¿ya? No entiendo eso, ¿ya? Entonces, por eso lo estoy poniendo en modo bullicioso, ¿ya? Entonces, volviendo ya a esto, eh, entonces los laboratorios tienen, obviamente, que validar los métodos no estandarizados, los métodos diseñados y desarrollados en el laboratorio. Los de la farmacopea, la USP, ya están validados. Ya no tengo la necesidad de validar. Entonces la industria, por eso paga caro. Y la OSP cada año hace su nueva farmacopea, cada año. Entonces son millonarios, porque cuántas industrias hay y nosotros como universidad no nos podemos comprar cada año. Sale puesta acá una farmacopea cerca de uno, puesta allá en Bolivia mínimo, ¿no? Con toda la traída y todos unos $2000 cada año, cada año, cada año, si en realidad cambian casi nada. O sea, como los de libros de colegio, cada año antes, en mi época yo estudié un libro que estudiaron todos mis hermanos, éramos 4 nosotros, que se llamaba De Primeras Luces. Ahora, ¿de dónde? No pueden, o sea, porque le hacen bullying si ocupan el mismo libro. Entonces, que cambien el color, que cambien ya hasta, por ejemplo, ya no se llama patito, se llama lorito, así le cambian, claro, porque es una manera de, obviamente, ganar dinero, ¿no? Bueno, pero la USP, entonces, las industrias tienen la obligación de usar la USP, sí, porque ellos están arrojando resultados. Pero una variación de la USP tenemos nosotros que validar ese método. Entonces, si cambio los reactivos, si cambio la columna, si cambio el equipo, si cambio algo de la metodología que cambie, yo tengo que volver a validar. O sea, en este caso, los métodos estandarizados por fuera de su intervalo previsto o por la ampliación de su aplicación. La validación debe ser tan intensiva como sea necesaria para cumplir las necesidades de una aplicación dada o campo de aplicación. La validación es siempre un balance entre costos, riesgos y posibilidades técnicas. Entonces, por eso es de que un poco difícil, obviamente, no, la persona que está formulando un medicamento tiene que validar todos sus métodos, tendría que validar, pero le saldría hiper caro, pero no hay otra, ¿no? No hay otra. Entonces, para garantizar que sean fiables y puede desarrollar, como dice, su propio método. No, si no hay una farmacopea, ¿qué van a hacer? Ustedes han hecho ya las prácticas de solubilidad. ¿En qué es soluble?
¿En qué cristaliza? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, todo el analista tiene que empezar es a polar o polar cuál es su composición. Los métodos susceptibles deben ser validados. Por ejemplo, los ensayos de identificación, ensayos para determinar analitos, materia prima o producto, las características farmacotécnicas, test de disolución, ensayos de límites de impureza y su cuantificación, determinación de analitos en fluidos biológicos y productos naturales, ensayos microbiológicos. Entonces es importante que obviamente el paciente en este caso necesita salvar su vida, ¿no? Y debe trabajar con equipos calibrados, equipos bajo especificación, con personal competente. ¿Cómo vamos a evaluar este personal? Mediante un examen, pues. O sea, en la universidad a las autoridades obligan, cuando yo estuve en la autoridad nos obligaban en la Contraloría, yo no era auditora, pero nos obligaban a hacer las normas, o sea, la ley SAFO y todo lo demás. Entonces, cosas que uno en su vida ha llevado. Entonces, mucho más en su trabajo en la industria farmacéutica, ¿cómo va a evaluar? Agarran y le toman examen en la industria. Les hace dar curso y toman examen, o sea que de examen nunca se van a salvar. Entonces se llama personal cualificado, equipo calibrado. La verificación, aquí dice, fíjense, examen. Se toma, se hace un examen para verificar, ¿no? O sea, para eso, entonces, ese examen es un control. Entonces, permanentemente estamos aplicando control porque estamos tomando examen. ¿Cómo sabemos que ustedes saben para trabajar en una industria? Porque van a tener su título de farmacéutico. Además que irán a hacer otras capacitaciones. La validación, obviamente, hay ajustes, ¿no? Para propósitos específicos, ¿no? Características de ajuste y se documenta con procedimientos normalizados de trabajo y hay registros además, ¿no? Que va a evidenciar que el método obviamente está validado. Entonces, es importante que nosotros empecemos, ¿no? A trabajar con estos conceptos. Los métodos pueden ser métodos normalizados modificados y métodos no normalizados. Entonces, los métodos normalizados o validados son los farmacopeicos o compediados. Entonces, la USP es la que a nosotros nos garantiza que un método estamos trabajando. O también podemos usar la farmacopea si no tenemos los recursos, hasta podemos, yo estaba revisando hasta la Argentina para verle dar algo más sencillo para que ustedes puedan hacerme ver una validación, ¿no? Los métodos publicados por organismos de normalización u organismos internacionales reconocidas en la normativa se considera un método robusto. La ley del medicamento, la 1737, obliga a usar, o sea, las farmacopeas de otros países porque no tenemos la USP, la europea, la internacional, más no sé si está la Argentina, habría que revisarla, la 1737. Entonces, los métodos normalizados, modificados, yo puedo modificar uno de la USP. No me, si me dice, por ejemplo, para materia prima y no hay para producto terminado, puedo usar mi método en base a la materia prima para mi producto. Ahora es ahí cómo lo voy a modificar. Entonces, el método que ha sido adaptado por el laboratorio a partir de un método normalizado, ¿no? Entonces, puedo adoptar. Y el método no normalizado es un método que se encuentra en normas u otras colecciones de métodos corresponderá a un nuevo método desarrollado por el propio laboratorio adaptado en la bibliografía. A veces hay métodos ya en una farmacopea antiguísima que las quiero yo actualizar con todo el equipamiento que tenga, ¿no? Entonces lo puedo, obviamente, pero tengo que validarlo de nuevo. Entonces, recapitulando, un método normalizado no necesito validar, pero sí uno modificado y uno no normalizado. Entonces, porque la OSP es robusto, ¿no? El método.
Entonces, la definición del método a validar, o sea, cualitativamente o cuantitativamente, o sea, el principio activo o analito. La matriz es lo que no contiene principio activo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de metodología voy a utilizar? Entonces hablamos, ¿qué es un método normalizado? Un método, como explicaba ahí, el normalizado no precisa o sea, no precisa ya validar, ¿no? Nuevo o desarrollado, digamos, ¿no? Ahora, también puedo normalizar si el laboratorio ya lo ha ido usando mucho tiempo y puedo hacer una validación retrospectiva. O también, si modifico, puedo hacer una validación prospectiva. También un método normalizado, por ejemplo, puedo verificar para establecer parámetros a evaluar. Entonces, recapitulando, si el método está normalizado, solamente voy a verificar. Para eso también todo mi laboratorio tiene que estar pipetas, probetas, buretas, todas calibradas, balance. Y personal cualificado, ¿no? Y trabajar con patrón de referencia y todo lo demás para poder usar este método y establecer obviamente parámetros a evaluar. Ahora, si el método lo voy a modificar, entonces tengo que hacer una validación ya prospectiva. Pero si yo he modificado un método y lo estaba usando y no estaba validado, puedo hacer una validación retrospectiva. Entonces, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Entonces es importante establecer, después de ello, pruebas experimentales, establecer criterios de aceptación, cuáles son los márgenes de error que yo voy a permitir. Por ejemplo, si ustedes me van a ir a comprar 1 kilo de uva, ¿qué margen van a usar? O sea, a veces la caserita, mínimo más queremos que se pase siempre, ¿no ve? Ese es el cliente. Siempre tiene que tener más del 100%, pues, ¿no ve? ¿Y qué hace el vendedor? Siempre quiere restarle, ¿no ves? A veces la casera nos da menito, ¿no ves? Porque esas balanzas están robadas, como decimos ya, no están bien calibradas, ¿no? Entonces, se deben comparar entonces resultados versus criterios, establecer criterios de aceptación, desarrollar pruebas experimentales, evaluar resultados. Debemos hacer un informe de la validación y aprobar la validación. Es así similar a una acreditación, una validación, por si acaso. Por eso yo estoy pensando darle a ustedes. Las etapas de una validación, hay fase de desarrollo, fase de validación y fase de aplicación. Entonces, para eso tengo que tener un protocolo de validación, realizar la validación, evaluar los resultados analíticos, tengo que hacer un informe y luego emitir un certificado de la validación por un ente competente. El protocolo de validación tiene que tener un plan experimental que ejecutado evidencia la validación realizada. Por ejemplo, un objetivo, la responsabilidad, quiénes lo van a hacer, cuáles son los factores críticos, cuáles son los parámetros a evaluar, las muestras que va a utilizar, los equipos que va a utilizar, el método analítico empleado y los criterios de aceptación. ¿Cuáles son los tipos de validación? Prospectiva, retrospectiva. La prospectiva es un proceso de validación para metodologías nuevas. La retrospectiva, métodos utilizados a diario que no fueron validados anteriormente y de los cuales se dispone de suficiente documentación para probar la bondad del método, o sea, la fiabilidad, si es robusto el método. Y finalmente también, entonces tenemos prospectiva, retrospectiva y podemos también tener la revalidación. Podemos revalidar, fíjense ustedes, en forma prospectiva, retrospectiva y también podemos ir a la revalidación. Es la repetición total o parcial de una validación por la introducción de algún cambio que se espera que obviamente afecte a la bondad, a la fiabilidad, a la robustez de un método ya validado. Entonces puede haber transferencia también de validación.
Tenemos presentación a la cual Su audio, de su audio, de su audio, por favor, su audio. Si no, lo voy a poner en modo mudo. Y solo está en modo mudo, ¿no ves? Nadie. Nadie, ¿no ves? Bueno, ya. Entonces, bueno, viendo entonces la transferencia, ya, ¿no? De validación, en este caso, es la confrontación de resultados de pruebas de adecuación y análisis en paralelo de al menos dos muestras homogéneas obtenidos por el equipo de validación y el grupo que aplicará la técnica. Entonces en este caso, podemos también hacer esa confrontación, ¿no? ¿Qué vamos a validar y cuándo se debe validar si estamos trabajando ya en una industria farmacéutica? En el caso de la parte instrumental, es importante calibrar, ¿no? Antes de su uso de rutina, luego de reparaciones y a intervalos regulares de tiempo. Si se trata de una dosificadora, para poder, digamos, eh, envasar, por ejemplo, viales de penicilina, una industria pequeña, por ejemplo, pequeña, como las de Bolivia, hacen 10.000 viales diarios. 10.000 viales diarios. Cuando ustedes, yo les digo que en la otra materia hagan, hacen 10, 20 frasquitos y les cuesta un mundo. La industria hace 10.000, 100.000 arriba. Entonces, y se llama dosificadora, aquel instrumento, aquella máquina que va a rellenar en el frasquito de vidrio, el vial, un gramito, o sea, llena y automáticamente ya está, como se dice, prediseñado, pesado para que sea un gramo cabalito. O sea, está con esa dosis exacta. Tienen su molde para hacer, o sea, se la calibra para que sea 1 gramo y o sea, ni más ni menos. O cuando ustedes ven en la tele, por ejemplo, la cerveza, cómo llenan la cerveza. Llena, digamos, entra y sale así despacito para que no forme espuma. Y cada día las embotelladoras de soda, ¿no ves? Igualmente, está calibrado y hacen el llenado, ¿no? De un volumen determinado. Entonces, esos instrumentos se deben calibrar para que no llene. ¿Qué tal que le viniera a ustedes una botella de soda a la mitad? ¿La van a tomar? A ver, ¿qué opinan? ¿Tomarían una soda a la mitad? ¿Se durmieron? No, doctora. Voy y reclamo y que me la cambien. A ver. Para eso entonces se debe calibrar todo el equipo, todo el equipamiento, ¿ya? Los sistemas de cómputo también se deben también validar, tienen que ser analizados, porque como se mete, les hablaba yo de bioquímica, ¿no ves? Oh, Que pues, meten los resultados, agarran en el culture en ese que hacen en su equipo, le sacan sangre y en 1 minuto ya están los resultados de cuántos de glóbulos rojos, cuántos de glóbulos blancos, hemoglobina, todo les sale, todas las fórmulas. Ya no están uno por uno ahí como antes. Entonces, en 1 minuto. Pero ese software, si se descalibra, en lugar de que yo tenga mis glóbulos blancos, vamos a decir, normales, ¿no ves? 7.000, 8.000, qué sé yo, ¿no? Porque arriba de 10.000 hay infección. Entonces, pues me va a dar 20, yo estoy sanita. ¿Qué tal se descalibró el software, ¿no? Entonces, están todos los sistemas de cómputo. Lo mismo también en la industria farmacéutica. Ahora, todos son los cerebros. Todo es con cerebro. Todo tiene su tarjeta. Puede ir hasta un chulupi y fregar a la tarjeta, que es, digamos, donde está el software, ¿no? Entonces, se debe antes de verificar durante y al final del proceso, el desarrollo durante el proceso de instalación, antes y durante el uso de la rutina y luego de actualización. Entonces, el método analítico también, antes del uso de rutina y luego de algún cambio en los parámetros del método. Por ejemplo,
quiero cambiarle de esencia a un producto. Nada, tienes que volver a validar. Quiero cambiar de excipiente, tengo que volver a validar. Todo. En una industria farmacéutica no había, me parece, uno de los excipientes. Era con una carbamazepina, creo que era, ahora la voy a revisar. Y cambiaron, se pone, por ejemplo, metilcelulosa, ya que resbala bien, hacen los comprimiditos, pero le cambiaron a lactosa porque también ayuda a comprimir la lactosa. Y resulta que los dosis, o sea, pasó al nivel tóxico, porque terapéutico, y niveles no terapéuticos y nivel tóxico, porque aumentó la solubilidad en plasma, la concentración. Entonces no es más cambiar por cambiar. O sea, para eso, otra vez hay que validar todo. En el sistema analítico se deben verificarse los parámetros de aceptación antes y durante su uso de rutina. Entonces, la calificación de los equipos es un proceso formal, por medio del cual se suministra evidencia documentada de un instrumento, o sea, que este instrumento obviamente está apto, ¿no? Sobre todo para que tengan resultados fiables. Entonces, los componentes del proceso de calificación, vamos a ver, o sea, la calificación de diseño, la calificación de la instalación, la calificación de operación y calificación de desempeño. Entonces, el diseño, la instalación, la operación y el desempeño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo tengo un equipo, cuando a ustedes les toque comprar un equipo, si van a trabajar en una industria o en un hospital, quieren hacer unidosis o lo que sea, tienen que hacer esto que les estoy enseñando ahora. Primero, ustedes van a pedir algo que ustedes vean que les va a ser útil. Por ejemplo, algo que les va a ser útil, a ver, me voy a inventar ahorita, ¿no? Quiero comprarme una máquina caminadora, una caminadora. ¿Cómo la quiero? Si tengo a alguien en mi familia que es gordito, yo tengo que ver el peso, o esas Orbitrán, ¿no ves? El peso. Para personas no más de 120 kilos. Pero si la persona, o de 100 kilos, o de 80, entonces, no se olviden lo de la balanza. Si la persona pesa 120, me la voy a dejar hacer, pues, ¿no ves? Entonces tengo que comprar algo que soporte esos pesos cuando usted vaya a ir a comprar. Entonces, y luego voy a hacer esa calificación. Si evidentemente resiste, ¿no? Y si no, se va a dejar hacer. Luego, ¿dónde la voy a instalar? Entonces voy a calificar, obviamente, el método de dónde va a estar instalada y que obviamente no soporte hasta las fluctuaciones de corriente, porque a veces la corriente viene con subidas y bajadas. Y en esa subida me lo quema mi equipo, como por ejemplo las computadoras, cuando hay unas subidas y bajadas de corriente, se las queman las computadoras. Entonces, ahora ya vienen obviamente con su adaptador para que soporte esas subidas y bajadas, pero también se compran unos UPS para evitar esas subidas y bajadas, ¿no? Y además, ¿dónde va a estar instalada? Si fuera una máquina que requiere, obviamente, eh, digamos, una estufa, ¿dónde la voy a instalar? ¿Cómo va a estar instalada? Ahora, o sea, si es fácil operar, o sea, cómo va a ser su manual de operación, si está sencillo o no sencillo, si se aplica o no aplica su manual de instrucción. Y luego el desempeño, ¿funciona o no funciona? Evidentemente. Entonces, aplico entonces acá siempre la funcionalidad, el de Q, que es el diseño, el de instalación, la operación y el desempeño. Entonces la compra, antes del uso, durante el uso, tengo que verificar todo esto. Obviamente viene, en este caso el vendedor,
tiene que darme, obviamente, yo voy a pedir dentro de mis requisitos que cumpla con estos 4 parámetros, ¿no? Entonces voy a evaluar, en este caso, en el caso del diseño, voy a evaluar las necesidades y establecer especificaciones. En el caso de la instalación, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. O sea, me dice que yo instale en un ambiente que esté, por ejemplo, hay equipos que requieren que no haya mucho flujo, o sea, que están aparte, separados, así. Para estos de imágenes, por ejemplo, cuando nos hacemos mamografía o algún estudio, uno entra y eso es fríísimo, fríísimo. Y uno dice, ¿por qué tan frío? Porque los equipos requieren esas temperaturas. Si no, el equipo empieza a descalibrarse, a fregarse, a no dar esas imágenes precisas que se necesita ese paciente. Calificación de operación, contratar que los equipos funcionan apropiadamente y correctamente, y el desempeño, verificar que los datos que presentan son reproducibles. Entonces, los objetivos sobre todo es demostrar la idoneidad para su uso específico, la calificación del instrumento, componentes y sistemas, y la validación de las metodologías analíticas, sobre todo las bases estables de idoneidad del sistema. Entonces es importante que nosotros podamos, ¿no? Que queremos la metodología y que apuntemos siempre, ¿no? A un sistema analítico, obviamente está compuesto por equipos, reactivos, materiales, documentos, patrones, materiales de referencia, analistas, variables operativos que se utilizan en un método de análisis. Entonces, todo esto tengo que contemplar para realizar, obviamente, mi sistema analítico validado. Vamos a ver ahora, un ratito. Mm, mm, mm. Entonces la pregunta era, ¿cómo, al inicio, cómo validar, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que voy a escoger, voy a tener que cumplir para decir que un método es fiable, o sea, está validado? Entonces, las características de desempeño de un método, o sea, para ver la funcionalidad del método, se expresan en función de parámetros de validación. Entonces, el método es selectivo, el método es lineable, o sea, la linealidad y rango, preciso, exacto, cuáles son los límites de detección, los límites de cuantificación, y si es robusto. Entonces, tenemos que cumplir con estos 7 parámetros en lo posible. Por ejemplo, la USP, que es la que más usamos, nos da, digamos, ¿no? Nos exige, ¿no? Estos parámetros de validación. Precisión, exactitud, límite de detección, límite de cuantificación, especificidad, linealidad e intervalo, solidez, nivel 1, nivel 2. Y la ICH, o sea, ¿qué es lo que nos exige la ICH? Y en la ICH, van a escuchar ustedes, esto de la ICH es espectacularmente, o sea, hay muchas conferencias, inclusive muchas cosas ahí en la ICH, digamos, ¿no? La ICH es la Conferencia Internacional de Armonización. La USP es la farmacopea de los Estados Unidos, que también es una institución, ¿no? Que está revisando constantemente todas sus metodologías también. Sin embargo, la ISH es más amplia. Es el Consejo Internacional de Armonización de los Registros Técnicos para el registro de medicamentos de uso humano. La ICH tiene veterinarios y agroquímicos. Tal vez la USP. ¿A quienes agrupa la ICH? A Estados Unidos, Japón, Europa y a todas las industrias farmacéuticas, a todas. Entonces, sus parámetros para decir que está validado un método, ustedes tienen que cumplir con parámetros de precisión, igual que la USP, exactitud, límite de tensión, cuantificación, especificidad, linealidad
Y aquí divide, fíjese, lo desglosa esta parte, en intervalos de linealidad, solidez y confiabilidad. Y esto de acá, los parámetros en base, y esto de acá, esto es en base, digamos ya, a los parámetros que nos da también la BPM y las buenas prácticas de manufactura a nivel cumpliendo con las ISO. Entonces, USP, ISO y SH. Entonces, los binomios característicos del método, en este caso, los requisitos de ensayos químicos de ensayo cualitativo, analito total, o sea, libre, extraíble, o sea, es el principio activo, ¿no? O sea, cuánto está, cuánto voy a extraer, por ejemplo, de una pomada, cómo voy a hacer el análisis de un principio activo, si está lleno de grasa. Entonces tengo que sacarlo de la pomada del principio activo, extraerlo. ¿Cuánto está libre? ¿Cuánto está extraído? Y si fuese que está ahí en plasma, ¿cuánto tengo libre? ¿Cuánto puedo extraer de mi plasma el principio activo? Cantidad de analitos, o sea, ¿no? Aquí las interferencias, resultados comparables con otros límites de, en este caso, especificidad, cuantificación y con otras especificaciones internas. Y las características, obviamente, la confirmación de la identidad, selectividad, especificidad, los límites de tensión, cuantificación, cuánto voy a recuperar, los intervalos de trabajo lineal, la exactitud, precisión intermedia, reproducibilidad, la robustez del método. Entonces nos vamos a ir a un parámetro en el cual vamos a trabajar, o sea, la selectividad es la capacidad de un método analítico para medir o identificar simultánea o separadamente los analitos de interés en presencia de otras sustancias químicas que puedan estar presentes en la muestra. En otras palabras, ¿cómo yo sé que eso, un método es selectivo? ¿Cómo sé? Por ejemplo, eh, nosotros las mujeres, por nuestras hormonas y qué sé yo que tenemos, las endorfinas, seleccionamos a nuestra pareja y casi todas las especies, ¿no ves? Somos selectivos. ¿Por qué no las escogemos así nomás a cualquiera? No, somos selectivos. Seleccionamos en medio, a ver, si nos ponen ahí igual al revés, si nos ponen 100 varones, no vamos a seleccionar a los 100 varones, a uno vamos a seleccionar, ¿no ves? Al revés, igual de los varones, si están con 100 chicas ahí, una van a seleccionar. Entonces, igual en este caso, cuando queremos analizar un principio activo, si está, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, ¿cuáles son las del complejo B? La tiamina, la B1, la B2, la riboflavina, la piridoxina, la B6, la cianocobalamina, la B12. Pero yo solo quiero analizar la cianocobalamina. No quiero analizar las otras vitaminas. Entonces, y están juntas. Tengo que hacer que mi método sea selectivo. ¿Cómo hago yo? ¿Podría yo, le hago una pregunta a ustedes, si compro, está mezclado manzanas, duraznos, pera, en un costal y por peso lo puedo yo seleccionar? ¿Es selectivo la pesada? ¿Quién me responde? ¿Es selectivo el método por peso? ¿Se durmieron? No, doctora. Puede No es variar. selectivo. No, no, porque no es selectivo, porque no Pero puede. varía el peso. Claro, no puede, ¿no ve? No va a ser selectivo. Entonces, ¿cómo yo pudiera separar peras, manzanas, etcétera? ¿Cómo puedo separar? Yo agarraría, obviamente, y aunque sea por esos coladores, o cuando hacemos, digamos, una cernida, ¿no ves? Así, hasta para el oro, ¿no ves? Una cernida para seleccionar. Estoy seleccionando, etcétera, ¿no? O sea, por tamaño que vayan pasando y vayan, o sea, separándose, ¿no? Entonces, me ingenio, ¿no? Entonces, los métodos tienen que ser selectivos para analizar un analito.
para diferenciarlo del otro analito. Y en ese analito que yo tengo, por ejemplo, el meropenén, que me gustaría que ustedes trabajen, o el imipenén, por ejemplo, que son para las gran positivas y negativas, me gustaría que lo analicen, pues, ¿no? Pero ¿cómo sé que ese imipenén no se me ha roto la cadena y se me ha degradado? Y entre el degradado se me camufla ahí, se me camufla. Entonces yo tengo que separarlo de lo que ya se degradó. No todo se ha degradado, parte se ha degradado. Digamos, para que haga efecto la molécula de imipenem, donde se tienen muchas moléculas, muchas, ¿no ve? 1000, voy a inventarme, 1000 imipenem, 1000, pero se me degradan, de los 1000, se me van a degradar 100 o 200. Entonces yo tengo que descubrir cuáles son los que se me han echado a perder, ¿no ve? Entonces, otra pregunta ahí, ¿no? Cuando ustedes van a pasar de segundo año a tercer año, ¿cómo lo seleccionan? Por examen, ¿no ve? O cuando ingresaron a la universidad, no hay los cupos suficientes. ¿Cómo se selecciona? Por nota. Entonces, un método analítico se va a seleccionar para que me permita analizar cuánto hay de degradado de ese imipenem, o del meropenem, o del coristin, o de la amoxicilina, o de la ceftriaxona, de lo que ustedes quieran, o del medicamento que ustedes quieran. Me tiene que permitir saber cuánto se me degradó y cuánto no se me degradó, cuánto estuvo intacto, que lo que no se ha degradado es lo que me va a permitir hacer efecto. O en lo contrario, por ahí ese medicamento está falsificado. Y yo tengo que saber que no me engañen. ¿Cómo se engañan, por ejemplo, cuando se vende queso? Para que pese más el queso se le pone harta sal y el sal es saladísimo. Entonces, un queso sin sal pesa menos que un queso salado. Entonces, yo puedo engañar y son vivísimos los contrabandistas que hicieron, por eso le digo, un trabajo muy lindo, los del año pasado de cuarto año de control. Entonces, o sea, estos contrabandistas, estos que traen contrabando y medicamentos falsificados, inclusive le ponen, por ejemplo, al comprimido harina, pues, ¿no ve? Y se ve bien que fuese harina, ¿no? Y puede ser que hasta el mismo rango de absorbancia puedan encontrar una similar, pero que sea barata. Como el oro, lo diluyen, pues, ¿no? Para que no sea oro de 24 quilates. Entonces, el método tiene que ser selectivo para, obviamente, identificar simultánea o separadamente los analitos de interés en presencia de otras sustancias químicas que puedan estar presentes en la muestra. ¿Ya? Entonces, decimos que el método es selectivo si me va a permitir analizar en presencia de varios analitos el que, obviamente, yo estoy analizando. Entonces, la capacidad de ese método. Además, también yo podría, en este caso, hacer determinaciones de la forma farmacéutica y de la materia prima para saber si es selectivo. Entonces, para saber si es selectivo, yo tengo que analizar el excipiente, o sea, la matriz por separado, validar el método, el analito por separado, la matriz más analito más impureza para ver si me está detectando las impurezas. O sea, los disolventes y las trazas metálicas, más aparte de las impurezas, los productos de degradación, para saber si ese método es selectivo, ¿no? Si me está permitiendo detectar estos productos de degradación y separarlos, ¿no? E igual lo mismo en la materia prima, que tendría que primero, como no tiene excipiente la materia prima, es 100%, es purísima, entonces primero voy a analizar con un blanco, o sea que es el solvente con el cual voy a analizar
O sea, se pongo en la bureta agua nomás, digamos. El analito, otras sustancias similares a analitos, productos de degradación y las impurezas, disolventes residuales, trazas metálicas, reactivos de síntesis. Entonces, obviamente, por adición de las interferencias, para ver si me puede, en este caso, detectar, para saber si es selectivo. ¿No ve? Y para ver, digamos, en este caso, los productos de degradación, si me está permitiendo detectar, entonces yo voy a hacer una hidrólisis ácida y una hidrólisis alcalina. Para eso voy a poner un reflujo en agua 1 hora y voy a añadir, por ejemplo, ácido clorhídrico, 0,1 normal, hidróxido de sodio 0,1 normal, para ver si, porque lo estoy degradando, lo estoy rompiendo, para ver si el MIMA muestra, en este caso, ha sufrido una hidrólisis ácida, una hidrólisis alcalina, una fotólisis, una oxidación, una termólisis. Entonces, sí, tengo que someter aparte para verificar que esté presente esos degradados a la luz ultravioleta, al agua oxigenada, al calor más de 105, entonces para saber si se ha degradado. Por ejemplo, cuando hacían ustedes la solubilidad, habían algunas materias primas que por calentamiento se volvían color marrón. Ya estaba, obviamente, degradado. Otras, digamos, inclusive sin calor, ya estaban degradadas, un cambio de color, ¿no? Entonces, en este caso también para para de cuantificar y rango. Acá, ¿no ves? Vamos acá. Linealidad y rango. Número 2. ¿Ves? La linealidad es la capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente proporcionales a la concentración del analito en la muestra dentro de un rango establecido. El rango se define como el intervalo entre la concentración superior e inferior del analito para el cual se ha demostrado la correcta precisión, exactitud y linealidad. Esto es lo que por eso les digo y yo les quiero dar. O sea, si me salga una curva, un método, o sea, no hay cómo se inventen. Si sale una quebrada, el equipo le da, si sale una quebrada, significa que ha empezado mal, que han metido mal, que algo ha pasado mal. Algo ha pasado, ¿no? Esto me parece que sí también han hecho ustedes, ¿no? ¿Han hecho? Creo que yo sé que han hecho esto. Linealidad, ¿no ve? Hacen su línea. ¿Han hecho linealidad? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Han hecho? No sé, pero a ver, vamos a ver. Les voy a dar como ya. No, doctora. Sí, ¿no ve? Han hecho, ¿no ves? Linealidad. Sí. Precisión. Expresa el grado de concordancia, el grado de dispersión entre una serie de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las condiciones prescritas. O sea, se expresa como coeficiente de variación, la precisión. Entonces ahí acuérdense que le ponemos cuando han hecho su peso, ¿no? Han hecho coeficiente de variación y el coeficiente es para ver si es preciso, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Es la desviación estándar sobre la media por 100. Eso está facilito. Entonces, hay factores, oye, sin embargo, susceptibles de influir sobre los resultados de un ensayo que no siempre pueden ser controlados. Por ejemplo, el analista, el equipo, los reactivos, el tiempo. Puede ser que tarden mucho y ya se ha degradado el producto. Además,
también dentro de la precisión se analiza, por ejemplo, la repetitividad. O sea, en este caso, ustedes tienen que hacer 10 muestras, por ejemplo, pesar, o sea, valorar 10 veces lo mismo, como cuando han hecho uniformidad de dosis, pero del mismo comprimidito, digamos así, repetibilidad, para ver, digamos, en este caso, si el método es preciso, la precisión intermedia y la reproducibilidad. O sea, se puede ver la repetibilidad del instrumento y del método, ¿no? Entonces, la repetibilidad es la medida de precisión del método. Esta se realiza con el mismo analista, el mismo día, mismo reactivo, mismo instrumento, mismo analista. Así. Se hacen 10, lo que le estaba diciendo, y se calcula el coeficiente de variación. Entonces, no hay más, digamos, es sencillito. La precisión intermedia se determina dentro de un laboratorio cuando el método se efectúa con diferentes analistas, o sea, para ver uno a otro, con diferentes equipos o en diferentes días, para ver si, obviamente, si no es porque lo haga, no tiene que ser cualquiera. Cuando el método está validado, no tiene que haber influencia entre un analista y otro analista, o entre un equipo y otro equipo, porque el método es robusto. La reproducibilidad mide el grado de concordancia entre los resultados de ensayos individuales obtenidos sobre la misma muestra con el mismo método, pero en diferentes laboratorios. O sea, que debo darle mi técnica, mi método, etcétera, y tiene que ser reproducible con diferentes analistas, empleando diferentes equipos y no necesariamente entre intervalos cortos de tiempo, o sea, ¿no? Para ver si es reproducible. Entonces yo tengo que darle para ver si mi método en este caso entonces es preciso, yo tengo que en este caso hacer la precisión, la repetibilidad, la precisión intermedia y la reproducibilidad para ver si el método es preciso. Exactitud. La exactitud expresa la proximidad entre el valor que es aceptado convencionalmente como el valor verdadero o un factor de referencia y el valor experimental encontrado. Entonces, para esto vamos a hacer el porcentaje de recuperación que me va a, en este caso, sacar la diferencia, obviamente, entre el valor medio hallado y el valor aceptado por 100. Entonces, para ver el porcentaje de recuperación. Entonces, ¿qué diferencia hay? Hemos hablado entre exactitud y precisión. Podemos decir que, en este caso, si no hemos alcanzado al centro, podemos decir que es inexacto e impreciso. Fíjense ustedes acá, no apuntó al centro. Acá podemos decir que este método, obviamente, nosotros queremos, es inexacto, pero todos, o sea, queríamos alcanzar el blanquito, aquí todo es preciso. O sea, es inexacto, pero preciso. Acá exacto, pero impreciso. Y acá exacto y preciso si todos alcanzan acá. ¿No? Entonces, dependiendo, digamos, ¿no? Tenemos que, obviamente, en este caso, el método tiene que ser exacto, o sea, por el porcentaje de recuperación y preciso, ambos casos, ¿no? La exactitud, en otras palabras, es la concordancia entre el valor determinado y el valor verdadero. Generalmente la recuperación del analito agregado sobre un intervalo de concentraciones se toma como medida de exactitud siempre que sea posible el intervalo escogido debe comprender la concentración de interés. El límite de detección y el límite de cuantificación. El límite, en este caso, la mínima concentración que nosotros vamos a encontrar o la cantidad del analito que presenta una respuesta y que es significativamente diferente, o sea, sobre 3 desviaciones estándar de la respuesta del blanco. Para ello, o sea, nosotros vamos a comprobar si el método, cuánto es detectable y cuánto es cuantificable. Entonces, el límite de cuantificación de un analito por el procedimiento analítico individual corresponde a la más baja cantidad del analito que puede determinarse cuantitativamente con precisión y exactitud. O sea, ¿cuánto es su límite de detección?
Entonces, los límites de detección y cuantificación se determinan estableciendo la relación señal-ruido. Estudio de la menor cantidad detectable a partir del valor de la ordenada de origen mediante análisis repetido del blanco de la muestra, extrapolando a concentración cero en la curva de regresión obtenida con bajas concentraciones del analito. Entonces, en este caso, se evalúa la respuesta producida por el blanco de la muestra o matriz y la misma se compara con la respuesta de muestras separadas mediante la adición de pequeñas cantidades de analito al respectivo blanco. En otras palabras, cuando se está analizando una muestra, digamos aquí, cuando se está analizando una muestra, hay una señal, o sea, aparece algo. Entonces, hay algo, si no sería una línea. Hay algo, es detectable, pero no cuantificable. Entonces, para que sea detectable, tiene que ser 3 veces la señal de ruido y para que sea cuantificable, tiene que ser 10 veces la señal de ruido. Estamos acá. Entonces, este de aquí, esta línea, es solamente el ruido que hace cualquier técnica cuando se va a analizar. El ruido, línea base. Entonces, tiene que ser 3 veces la señal de ruido y para que se detecte. Y para que se pueda cuantificar, tiene que ser 10 veces la señal de ruido, o sea, tiene que ser más grande. Hay métodos que son detectables, pero no cuantificables. ¿Cuándo es un método detectable? Por ejemplo, cuando se hacen esas test de embarazo, ustedes pueden saber cuántos hormonas hay, o cuando se hacía, por ejemplo, que ahí también tengo yo mis críticas para trabajar muchísimos trabajos de investigación con el área bioquímica. Ellos tienen en las pruebas de Chaga, hacen sobre un valor detectable, pero no, pero marca aún así, digamos, sobre un límite, digamos, de detección, pero no le miden solamente por la prueba de la polimerasa invertida del PCR, podría cuantificar, ¿ya? Pero en este caso, más me preocupa cuando sea SIDA, por ejemplo. El SIDA lo hacen algunos por detección y no por cuantificación. Y a veces hay un valor intermedio, aquí, digamos, una línea acá, que ya casi se está alcanzando al límite de, obviamente, cuantificación. O sea, dependiendo ya, ¿no?, de la interpretación que uno le va a dar. Pero volviendo ya a lo nuestro del medicamento, eh, eh, las pruebas que hacen, por ejemplo, de antidoping. Si una persona tomó un matecito de coca o mate de coca, te detecta. Pero una persona que tomó un montón de cocaína igual le detecta, pero no se sabe cuánto. Entonces es preciso saber cuánto toma, entonces eso se llama límite de cuantificación. Para hacer las pruebas de identificación, nosotros tendríamos que, basta el límite de detección para las pruebas de identificación. Las pruebas que vamos a hacer, la concentración, necesitamos el límite de cuantificación. Entonces, el límite de detección es la menor cantidad detectable. Se determina mediante el análisis de muestras con cantidades o concentraciones conocidas del analito y estableciendo el nivel mínimo que que puede testarse con confianza. A partir de la ordenada del origen, empleando el valor del intercepto hallado en el ensayo de linealidad. El límite inferior de la respuesta se toma como 3A y el límite de detección como 3A sobre B. Entonces, el análisis repetido del blanco de la muestra, en este caso determinando la magnitud de la respuesta de fondo, analizando un cierto número de blancos de la muestra y calculando luego la desviación, el tipo de respuesta, la desviación estándar obtenida, multiplicada por 2 o 3, una estimación del límite de detección, o sea, 2 a 3, el límite de detección, y
el resultado es validado seguidamente analizando ya 6 muestras para saber si el límite es detectable. Y mediante la desviación estándar, o sea, y algunas ecuaciones posibles para nosotros establecer el límite de detección y el límite de cuantificación. La sensibilidad, si es sensible o no es sensible. La sensibilidad es la capacidad de un método de análisis para discriminar pequeñas diferencias en concentraciones de masa del analito. ¿Hasta cuánto es sensible? O sea, lo detectable, en otras palabras, ¿hasta cuánto? Es la pendiente de la curva de calibración obtenida al presentar la respuesta frente a la concentración. Y la robustez de un método analítico es la medida de su capacidad para permanecer inalterado ante pequeñas variaciones de ciertos parámetros. Por eso el método se necesita decir, ¿no? Nosotros decimos, tiene que ser, para saber si el método está validado, decimos, entonces tiene que ser selectivo, lineal, preciso, exacto, establecer el límite de detección, establecer el límite de cuantificación, y además el método tiene que ser robusto. ¿Ya? Bien, entonces ahí vamos a quedar. No se olviden ponerse en la lista de asistencia. ¿Alguna pregunta? A ver. Doctora, ¿fue normal laboratorio nomás? Sí, normal. Ya, doctorita. Gracias. Ya. Tienen 5 minutos para los que no se anotaron en el chat. Voy a grabarlo. En 5 Los minutos. que ya se anotaron, doctora, ya no, ¿no? No. Pueden retirarse los que ya se anotaron.